Apreciados hermanos, vamos a dar inicio a nuestra lección, que es la número 10 y que lleva por título El presbiterianismo en México. Esta será la primera parte de esta lección y vamos antes a pedirle a nuestro Dios, conforme a los 3 versículos que hemos estado repitiendo al inicio de nuestras pláticas. El primero es Lucas 24:45, que dice: Señor, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. El segundo es Hechos capítulo 16, versículo 14, que dice: Señor, abre mi corazón para estar atento a la voz de tu palabra. Y en tercer lugar tenemos Hebreos capítulo 4, versículo 2, que dice: Señor, acompaño a tu palabra con mi fe para creerla y para que sea altamente provechosa en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces damos principio a la lección número 10, el presbiterianismo en México. Y creo que es altamente conveniente que podamos leer en el libro de los Hechos, capítulo 13. En casa pueden leer del versículo 1 al 12 y, de ser posible, memorizar o recordar el texto Hechos, capítulo 1, versículo 8. Yo voy a hacer la lectura de solamente 3 versículos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, y dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Observen ustedes cómo el inicio de esta lista y el fin de esta lista son para nosotros los personajes más relevantes, más importantes: Bernabé y Saulo, quien también es Pablo. De los demás, bueno, vamos a mencionarlos otra vez para que nos acordemos cuando menos de los nombres de ellos. Entonces, el primero dijimos que es Bernabé. El segundo, Simón, el que se llamaba Níger, quizá por su color negro. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que también es Pablo. Bueno, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, y en la historia narrada en el libro de los Hechos, uno puede leer de Bernabé, uno puede leer de Saulo o Pablo, pero de los otros personajes creo que no se vuelven a mencionar. Así que yo me atreví, como una osadía de mi parte, el escribir un libro en el cual hago a Manaén, el que se crió junto con Herodes el tetrarca, lo hago el héroe, lo hago el personaje principal de ese libro, que es como una novela didáctica y bíblica, porque tiene referencias bíblicas en más de 500 ocasiones en que cito textos de la Biblia. Claro, el libro tiene 432 páginas, media carta, pero ¿por qué quise yo hacer a Manaén un personaje muy importante en ese libro que yo me permití escribir? No ha sido publicado, por supuesto. Bueno, porque me impacta y me llama mucho la atención que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos remarque que Manaén se crió
juntamente con Herodes el tetrarca. Sí, aquel Herodes al cual Pilato le mandó a Jesús en el juicio que estaban haciendo de Jesús para que lo juzgara. Jesucristo no respondió a ninguna pregunta morbosa ni irónica, ninguna pregunta de las que le hizo Herodes. Jesús no respondió nada, guardó silencio, porque Herodes no tenía ninguna intención honesta de conocer el caso o el asunto de Jesús, con lo cual los sacerdotes, escribas y fariseos lo querían matar. Así que este Herodes, este tetrarca, como era tetrarca de Galilea, pero en los días de la Pascua le gustaba ir a Jerusalén, entonces, sabiendo Pilato que allí estaba Herodes, se lo envió para que lo juzgara. Pero claramente Pilato mencionó después a los adversarios de Jesús, les dijo, dijo Pilato, lo envié a Herodes y él tampoco encontró ningún mal en este hombre, nada digno de ser acusado, nada digno por el cual deba de ser muerto. Pero la muchedumbre clamaba, crucifica. Bueno, este Herodes el tetrarca, el que no encontró ningún mal en Jesucristo, fue criado junto con Manaén. Es decir, se alimentaron del mismo pecho, porque eso es lo que indica el que haya sido criado junto con la nodriza que le dio de la leche materna, de su leche como mujer, la nodriza, no su materna, porque ella no fue la madre de ellos, sino la leche con la cual nutrieron a Manaén fue la misma leche con la cual nutrieron a Herodes el tetrarca. Y por esa razón, para escribir acerca de esta historia de Herodes el tetrarca y mucho de la familia herodiana, enfocado a el texto de las palabras de Jesucristo, en donde nos recomienda, nos exhorta y nos aconseja y nos dice, guardaos de la levadura de Herodes. Entonces, en esa novela bíblica, didáctica, yo hago a Manaén un héroe, un protagonista importante en todo el desarrollo de este libro. Bien, pero ¿qué tiene que ver con todo lo que nos ocupa? Hermanos, cada vez que tú quieres contarme tu historia, suponte que yo te pregunto, hermano, ¿cómo fue la historia de su educación? Pues tú me hablas de la escuela primaria, o si fuiste al kinder lo haces, me hablas de la escuela secundaria, me hablas de la preparatoria, de la universidad, pero ¿sabes qué? No nada más me vas a decir eso, sino que no puedes dejar de mencionar alguno que otro nombre de tus maestros, alguno que otro nombre de tus compañeros de la escuela, sobre todo aquellos con los que más te llevaste, con los que estudiaban juntos, con los que hacían equipo juntos, etcétera. Siempre hay, en cualquier historia o cualquier acontecimiento, hay nombres de personas que tenemos que incluir. Entonces, por eso, cuando hablamos de la historia, la perspectiva histórica de la Iglesia Presbiteriana en cuanto a la historia del presbiterianismo en México, pues tenemos que mencionar los nombres de aquellos personajes que iniciaron esta gran obra en nuestro país. Vamos a compartir la pantalla. Y desafortunadamente nos hicimos aquí chiquitos, pero ahorita nos hacemos un poquito grandes y ponemos de este lado la pantalla. Desafortunadamente, el inicio de la historia del presbiterianismo en México está unida ni más ni menos que a la invasión estadounidense a México, que se suscitó en
1847. Sí, hermanos, en donde México perdió el 55% de su territorio nacional. Esto da tristeza, pero ¿quiénes somos para decirle a Dios por qué lo hiciste o por qué permitiste que esto se hiciera? La verdad histórica es que no se olviden ustedes que Estados Unidos tiene raíces inglesas y los ingleses siempre han querido invadir muchos lugares del mundo. Todavía inclusive Belice, al sur del país de México, pertenece a Inglaterra. Y no digamos todo el tiempo que la India, que el país de la India perteneció a Inglaterra. Y ese espíritu expansionista de los ingleses, cuando ellos poblaron la parte norte de este continente nuevo descubierto por los españoles, estas colonias inglesas pues no perdieron el espíritu de expansión, y conste que dentro de toda la gente que vivía ahí había puritanos, había presbiterianos, había calvinistas, había congregacionalistas, había episcopales, había bautistas reformados. La invasión estadounidense a México tiene en este caso sus antecedentes en las políticas expansionistas de Estados Unidos que desde 1809 se venían observando. Es decir, antes de que llegara el Marco Mayflower con los puritanos y la mayor parte de ellos presbiterianos, o una parte de ellos presbiterianos. Se venía observando entonces ya ese deseo de expandir su territorio, la expansión del territorio de las nuevas colonias inglesas. La historia nos recuerda y nos platica, nos dice que Luisiana, un estado de Estados Unidos, fue comprado a Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte se lo adquirió a Fernando de Borbón en 1803. Y entonces en 1809 Napoleón Bonaparte se lo vendió a Estados Unidos, le vendió Luisiana a los nuevos colonizadores. Además, también la firma del Tratado de Adams-Onis de 1819, España le cedió a Estados Unidos la península de la Florida. ¿Sí? Son algunos ejemplos de esta actitud expansionista de los estadounidenses. Y claro, en 1821, cuando México consiguió su independencia de España, los Estados Unidos deseaban que continuara esa facilidad de poder apoderarse de la tierra, de poder tomar posesión, aunque no les perteneciera, pero mandar gente a vivir a esos territorios que correspondían a la Nueva España, antes de que México se hiciera independiente, y posteriormente a la independencia de México, cosa que el gobierno mexicano les permitía. Así que era un consentimiento quizá para evitar conflictos o no tener pleito por las tierras, pero no se imaginaban ellos la calidad moral o el espíritu expansionista de los americanos. En 1834, fíjense ustedes lo que dice la historia, muchos colonos estadounidenses se habían establecido en Texas, que correspondía a México. Este estado de Texas, que formaba parte de México, albergó, ahí llegaron muchos colonos estadounidenses, pero con el permiso del gobierno mexicano. Moses Austin fue uno de los principales promotores de la llegada de inmigrantes anglosajones a Texas. Esta corriente fue alentada y apoyada también por Andrew Jackson, cuyo antiguo colaborador Samuel Houston
jugó un papel importante en el desenlace de la invasión disque pacífica que estaban organizando para apoderarse de esa tierra que no les pertenecía. Bueno, toda esta historia de la expansión de Estados Unidos redundó precisamente en la invasión que hicieron a nuestro país, al territorio del Río Bravo para acá, y en donde México perdió el 55% del total de su territorio, quedando el país como ahora lo conocemos. El presbiterianismo en México tuvo como precursor a el doctor Julio Mayet Prevost, cuyo nombre original no era Julio, era Grayson. Grayson Mayet Prevost. Este varón más tarde se casaría con una hija de Cosío en Brosville y regresaría a México para quedarse. Pero él, ¿cómo surgió? Pues él vino como brigada, formando parte de la brigada estadounidense. Él vino con los soldados que invadieron en 1847 nuestro territorio. Y vino y como fue nombrado cónsul para representar a su país aquí en nuestra patria, pues se quedó en Zacatecas. Empezó a predicar la palabra de Dios en 1867 y claro, con la gente a su alrededor, los vecinos, los amigos, los compañeros, a todos ellos les predicaba la palabra de Dios en la parte norte del país. Y él mismo fue quien adquirió un templo católico llamado San Agustín, ahí mismo en Zacatecas. Junto con él hubo otros precursores que son W.G. Allen y una hermana también ya conocida por muchas personas que han leído la historia, Melina Rankin, quien fundó una escuela en Matamoros, Tamaulipas. El reverendo A.J. Parr fundó la primera escuela presbiteriana en Cadereyta, Nuevo León, y uno de los personajes de los cuales hablaremos con más detalle más adelante fue el pastor Arcadio Morales. Hermanos, se reconoce como fecha oficial del inicio de la Iglesia Presbiteriana en México el año 1872. Ahora bien, una de las preguntas que muchos nos hacemos es, conociendo cómo eran las estrategias de exclusivismo de la Iglesia Católica Romana en cada lugar a donde ellos llegaban, uno se pregunta si ellos tenían la prerrogativa de solamente poseer la Biblia, ¿cómo entraron las Biblias protestantes a nuestro país? Y en una de las notas que por ahí dejó precisamente nuestro hermano Arcadio Morales, contesta la pregunta: ¿cómo entraron las Biblias protestantes al país cuando las preocupaciones del pueblo, las leyes civiles y la vigilancia rigurosa del clero, o sea, de la Iglesia Católica Romana, lo impedían que la gente pudiera leer la Biblia en su, no solamente en latín, sino mucho menos en su idioma original? Y según ese informe, don Arcadio Morales Escalona dice lo siguiente: dicho sea de paso, este hermano fue el primer pastor de la iglesia El Divino Salvador. Platicaremos también de la fundación de esta iglesia. Dice que la manera como llegaron fueron varias maneras. Por un lado, los mineros protestantes que venían a hacer negocios a las minas sobre todo de Zacatecas, en donde eran riquísimas en plata esas minas. Ellos traían junto con sus mochilas y
y con sus saberes de ropa y sus cosas para comer. Junto con todo eso, en sus mochilas, ellos traían Biblias para distribuir, para platicar con la gente. Esa es una idea. La otra es que los buques que traficaban en las costas del Golfo de México, ellos también traían Biblias en las mochilas de sus tripulantes. Y luego, de una manera, digamos, no indiferente ni tampoco con desdén, sino seguramente orando a Dios por el destino de esa Biblia, las tiraban a la playa para que la gente pudiera levantarlas y leerlos. Y lo más curioso o providencial, diríamos mejor, es que venían en español esas Biblias. Es decir, alguien ya en Inglaterra se preocupaba porque este territorio del México independiente, sus habitantes de alguna manera pudieran tener acceso a la lectura de la Santa Escritura. Entonces, por un lado, los mineros que venían por la plata a Zacatecas. Por otro lado, los buques que llegaban a la costa del Golfo de México para traer sus mercancías y para traer todo tipo de cosas, de menesteres que aquí se usaban. Pero también los invasores que llegaron en 1847, también ellos traían sus Biblias en sus propias mochilas. Luego también se dice que muchos mexicanos pasaban el río Bravo para ir hasta Texas y ahí hacían compras o visitar a las familias porque había mucho mexicano todavía viviendo allá, y entonces de ahí traían mochilas llenas de Biblias. Bueno, los mexicanos que pasaban el río Bravo para ir a Texas traían todo eso y sobre todo Nuevos Testamentos. Finalmente, dice don Arcadio Morales en su nota que dejó escrita, que también los invasores franceses en 1862, no muchos años de la invasión americana, ellos también traían Biblias a este territorio. Bueno, no cabe duda que la mano de Dios, aún en las cosas negativas para unos, victoriosas para otros, no cabe duda que la mano de Dios está controlando, dirigiendo. El Espíritu Santo está dirigiendo todas las cosas. Porque todas estas Biblias sirvieron, mis hermanos, para que cuando los iniciadores de la doctrina calvinista presbiteriana dentro de nuestro territorio no encontraran gente absolutamente a ciegas en cuanto a el conocimiento de Dios, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Cierto es que los siervos de Dios, tanto Julio como la hermana Melinda, hicieron una gran obra, hicieron una gran tarea, y ellos en su evangelismo personal, miren ustedes, la hermana Melinda Rankin, se dice que ella entregó 14 congregaciones a los misioneros, cuando estos ya en un plan formal y con un buen programa de trabajo desembarcaron en el puerto de Veracruz y se vinieron para todo el interior del país para poder sembrar la palabra de Dios, pero también para conocer de gente que ya tenía a un cierto liderazgo, pequeñito, incipiente, diríamos, pero ya no estaban a oscuras, en tinieblas, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. En 1870, hermanos, se estableció la primera congregación presbiteriana, obsérvese, Congregación Presbiteriana de México en Villa de Cos, Zacatecas, la cual se organizó como iglesia el 25 de enero de 1875. Es decir, de congregación pasó iglesia
al cabo de los 5 años. En este último año también se organizó la congregación El Divino Salvador en la Ciudad de México, Distrito Federal, y organizada posteriormente como iglesia el 8 de mayo de 1881, siendo su primer pastor el pastor Arcadio Morales Licona. La segunda iglesia presbiteriana organizada como tal fue Príncipe de Paz el 21 de mayo de 1875 en Matamoros, Tamaulipas. Entonces, mis hermanos, solamente hemos mencionado pocos nombres, porque tenemos que continuar hablando acerca de la historia del presbiterianismo en nuestro país. Pero justo es recordar que todos los iniciadores, todos aquellos hijos de Dios que sembraron la palabra, que hicieron caso en obediencia absoluta a su Señor, de llevar la semilla de la palabra a todas las naciones del mundo, vinieron a nuestro país trayendo el conocimiento de la sana doctrina, no el conocimiento de la Iglesia Católica Romana, que ya estaba expandida en todo el territorio. Ya las vírgenes ya estaban totalmente en auge en nuestro país. 1531, la Virgen de Guadalupe, luego la Virgen de San Juan de los Lagos, luego la Virgen de Juquila, luego la Virgen de la Soledad en la ciudad de Oaxaca, ya dijimos la Virgen de los Lagos en Jalisco, y pues obviamente en el Cerro del Tepeyac y la Ciudad de México, la Virgen de Guadalupe, con esa gran estrategia de engañar al pueblo, de vendarle los ojos para seguir teniendo los cautivos, hermano. Pero gracias a Dios que a nosotros nos llegó la verdadera palabra de Dios, proveniente de los reformadores, necesariamente provino de aquellas primeras fuentes de la Reforma, en donde Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Philippe Melanchthon, Juan Calvino, Guillermo Farrell, todos ellos fueron dejando los escritos y la organización temática de las doctrinas de la palabra de Dios, para que de alguna forma bien sistematizada y bien ordenadita, miren ustedes, cuando explicaban la Biblia, los primeros hermanos que llegaron a Zacatecas y que llegaron al territorio mexicano, cuando explicaban la Biblia, ya también tenían ellos en su mente y en su corazón ese plan adecuado de explicarlo tal y como lo explicaban los reformadores a partir de 1517. Creo, hermanos, que es muy importante que recordemos que todavía es positivo el mandato de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, no pensemos que ya caducó ese mensaje, ese mandato de Jesucristo. No pensemos que ya es obsoleto, porque ahora con los medios de comunicación, con tanto mensaje que se puede poner en el Facebook, en el Twitter, en WhatsApp, y gloria a Dios por todo eso. Pero, hermanos, llevar la palabra, hablar cara a cara con la gente, mirarlos a los ojos, mirarlos al corazón, confrontarlos con la verdad de la Sagrada Escritura, que dice que todos hemos pecado, que no hay ninguno bueno, sino solamente uno, que es Dios, que todos hemos buscado la maldad y la impiedad,
que nuestra naturaleza inclinada al pecado nos hace hacer y obedecer fielmente las obras de la carne? Eso tenemos que decirle a las personas. Y además, decirles con la palabra de Dios en la mano: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese mensaje tenemos que llevarlos, hermano. Tenemos que llevarlos a todas las personas a nuestro alrededor, donde quiera que se encuentren, que el Señor nos manda con ese mensaje en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca. Seguiremos hablando de otros personajes, porque no termina aquí la historia del presbiterianismo en la Ciudad de México. Miren qué hermosas naranjas nos tocó ahora en este fondo virtual. No, ni piensen ustedes que esa es mi casa. De ninguna manera, pero me encantan esas naranjas. Dan ganas de tomar alguna. No se puede. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor les ponga más interés en su corazón, y ustedes pueden en casa, con los medios de comunicación, ampliar más y más el conocimiento de la historia. Lamentablemente, yo lo digo así lamentablemente, pero no puedo desconocer ni ignorar el soberano propósito de Dios. Pero digo lamentablemente, llegó con una invasión, relacionado con la invasión americana a nuestro país, llegó también la palabra de Dios. Pero pues pasó igual también con la Iglesia Católica Romana. Los monjes y sacerdotes y las órdenes religiosas vinieron juntamente con el descubrimiento en 1492 y luego en 1521 con la conquista. Bueno, ahí ya venían los frailes y sacerdotes. Hermanos, pero nosotros, gracias a Dios que nos trajo, del modo que haya sido, pero nos trajo el verdadero conocimiento de la fe en Jesucristo. Porque solamente con esta sana doctrina podemos conocer cómo es que fuimos elegidos por nuestro Dios para ser salvos, no por méritos nuestros, no porque éramos muy inteligentes o muy listos o porque éramos la gran nación del mundo, no, éramos lo peor, éramos lo vil, pero lo vil del mundo que escogió Dios para limpiarlo de sus pecados y para que den testimonio de la luz y del amor verdadero que es en Cristo Jesús, nuestro eterno Redentor, para hoy y para siempre. Que Dios nos bendiga, hermanos.